Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Hoy la alegría es de todos. Aleluya. Hola hermanos, el día de hoy, 14 de mayo del 2019, es martes de la cuarta semana de la Pascua. Hoy tenemos una fiesta, la fiesta de San Matías Apóstol. De hecho, la primera lectura nos va a contar la historia. O sea, recuerden cuando Judas se suicida, los apóstoles se reúnen después de la resurrección, después, de hecho, de la ascensión, en ese periodo entre la ascensión y Pentecostés, y entonces eligen a alguno de entre ellos, dice Orígenes, que Matías era uno de los 72 discípulos que el Señor Jesús envió, según el Evangelio de Lucas, y entonces, pues la suerte, vamos a leerles la primera lectura, capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles, cae sobre Matías, y entonces se agrega al número de los 12 apóstoles, y estará con ellos en Pentecostés, y lógicamente de ahí en adelante. ¿Qué es lo que nos dice la tradición con respecto a él? Que primero empezó a predicar ahí en Judea, luego se trasladó a lo que hoy en día es Turquía, a la zona de Capadocia, y va a morir martirizado en Colquida. Algunos dicen que fue degollado, otros dicen que fue crucificado. En fin, su martirio es algo que en la antigüedad ya estaba atestiguado. Luego se nos dice, fíjense, siempre aparece esta figura de la mamá de Constantino, Santa Elena, que va a ser la que va a descubrir los restos de Matías y lo va a llevar a Roma. Entonces, hay una parte de los restos que están en Tréveris, de hecho ahí hay un monasterio que está dedicado a San Matías, luego otra parte están en Roma, y una buena reliquia, de hecho un relicario precioso, está en la Basílica de Santa Justina, en Padua. Fíjense que ahí me recuerdo yo, porque es que es bien simpático. Casi todo el mundo cuando va a Padua, peregrinando, lógico, se va a la Basílica de San Antonio. De hecho, le dicen en Padua la Basílica del Santo, como que no hubiera ningún otro más. Y pues en la Basílica de Santa Justina hay varias reliquias de apóstoles. Ahí está la reliquia de San Lucas, por ejemplo, y está la de San Matías. Un apóstol que da la vida, que no fue escogido dentro del grupo de los 12 originarios, pero luego se agregó porque la iglesia siempre tiene ese sentido de totalidad. Aquí entramos todos y todos debemos ser discípulos misioneros, todos tenemos que vivir la apostolicidad también. Evidente, los obispos les corresponde esa tarea en cuanto sucesores de los apóstoles, pero todos nosotros vivimos también, insisto, porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Bueno, vamos a las lecturas. Primera lectura, ya les digo, es este relato del capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. A mí siempre me gusta este evangelio por una razón, fíjense. El currículum mejor, la hoja de vida mejor, la tenía José Barsabá. Nos dan el nombre completo, José Barsabá. Además, nos dicen que tenía como apodo, como sobrenombre, el Justo. Óiganme, ese apodo es pedazo de apodo, es decir, es pedazo de sobrenombre. El Justo. Acuérdense que en la Biblia al que le llaman Justo es a otro José, al padre adoptivo del Señor Jesús, a San José, el esposo de la Virgen María. Y Matías, Matías, así como quien dice, un tal Matías. Pero qué lindo que el que sale elegido es Matías. El que resulta, echaron suertes, ustedes dirán: ay Dios mío, estaban jugando hasta dados, lo estaban jugando los apóstoles. Lo que pasa es que en el mundo antiguo así ocurría. Es decir, esto era parte de la cultura. No sé si recuerdan, por ejemplo, en el efod, esta pectoral, digamos, que utilizaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, dentro del efod, ahí en tiempo ya de Aarón, fíjense, tenían dos daditos, y entonces el umín y el tumín.
Y entonces, cuando había que decidir alguna cosa que no era fácil de dilucidar, de discernir, entonces sencillamente echaban los dados y el que caía es el que correspondía. Ya ven, o sea, no es una cosa extraña esto, pero insisto, hay algunos que piensan que a punta de currículum, a punta de buen nombre, a punta de ser altamente conocidos, con grandes títulos, con grandes licenciaturas y doctorados, pues como que tienen derecho a... No, la voluntad de Dios es muy diferente. ¿Para qué es la voluntad de Dios? Ay, ay, ay. Leemos hoy una perícopa de lo más hermosa que hay en la Biblia. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. Lo conocemos. Es un texto conocidísimo porque comienza con la parábola, más que una parábola, con aquella discurso, con aquella imagen de la vid y los sarmientos. Entonces fíjense, pero ya nos saltamos unos versículos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Los que me conocen un poco más de cerca dirán, claro, por eso dijo que era el texto, uno de los textos más hermosos, ¿sí? Mi frase de ordenación es esta, Juan 15:13. Desde hace ya casi 22 años que fui ordenado sacerdote, siempre la he mantenido y siempre vuelvo sobre ella a meditarla. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Dice por sus amigos, perfecto, el que da la vida, punto. Es decir, es ese amor que nos debe llevar, ese amor consagrado, uno como sacerdote, pero cada uno de nosotros como bautizado, ese amor entregado, el amor de las mamás, el amor de los papás, el amor de los que tienen una responsabilidad del cuidado de otros, es decir, todos, el amor entregado, el amor donado. Ese es el mandamiento, esa es la gran enseñanza. ¿Se acuerdan ustedes en la primera carta de Juan, por ejemplo? Transmite un mandamiento viejo, al mismo tiempo es nuevo, va a decir el apóstol Juan en esa primera carta. Lindísimo esto, ¿no? El centro de la predicación, la razón de ser de un misionero, la razón de ser de un apóstol, la razón de ser de cada bautizado es el amor. No me han elegido ustedes. El cristianismo es precisamente una religión revelada, es una religión en la que Dios se ha dado a conocer. Nosotros no hemos alcanzado a conocer a Dios por nuestras propias fuerzas. Él se ha manifestado, Él nos ha elegido. Y esto es la cosa que nos debe llevar, si lo quieren, la realidad que nos debe llevar a la mayor tranquilidad, pero sobre todo a la mayor responsabilidad. Es Él el que nos llama, es Él el que nos elige. De entre tanta gente, piensen ustedes, ¿cuántas personas de los que ustedes conocen en su parroquia, en su templo, ahí, en su región, van a la Santa Misa? Participan de un grupo. Pues somos pocos siempre, ¿no? O sea, en promedio no somos una gran cantidad. Y el Señor nos ha llamado a nosotros. Somos nosotros los que escuchamos esta palabra el día de hoy. No la escucha todo el mundo. Podrían, claro que sí. Y ahí entra nuestra responsabilidad. Por eso el Señor nos dice, yo ya no les llamo siervos, les llamo amigos. Eso es, esa amistad, esa intimidad a la que estamos llamados a vivir para luego transmitirla, para llevarla a los demás. No nos podemos quedar con un amor que luego se vuelve infructífero, un amor que no es fecundo. El amor, cuando es real, cuando es entregado, siempre es fecundo. Concluye haciendo una oración que me encontré en la página muy linda de Buenas Nuevas, me encantó. Amar como Jesús, siguiendo su ejemplo, que nace del servicio y de la entrega desinteresada a los demás. Amar como Jesús, optando por los más débiles, los que sufren y están al margen de la vida. Amar como Jesús, apasionados por la justicia y la paz, ofreciendo lo mejor de cada uno para lograr una vida digna para todos. Amar como Jesús, abierto a los demás y a sus necesidades, compartiendo los dones recibidos y viviendo la alegría del dar. Amén. Que Dios les bendiga.